una impartición de Dios y claves de Dios para poder hacer las mismas obras que Jesús hizo, e incluso mayores. Pero algo mejor que eso es cuando Él habla. Esta impartición se da a quienes escuchan. ¿Te interesa? Sid Roth aquí con David Martin, y te diré, David, cuando alguien estudia lo sobrenatural por 14 años, cree que en realidad sabe algo, y luego... Más señales, más maravillas, más milagros. Con la congregación, y tan pronto le dije a la congregación, la barrera espiritual está por ser derribada, Dios dijo, eso no fue lo que dije. Y Él dijo, la barrera no es espiritual. Él dijo, estás en el umbral del avance espiritual, pero la barrera espiritual ya está derribada. El velo se quitó, tienes acceso libre a mi trono. Él dijo, la barrera espiritual y el surgimiento espiritual. La barrera es intelectual. Él dijo, el problema es que piensas mucho como persona y no como yo. Y de eso habla la Biblia, renovar tu mente. Pero estas claves que Dios te reveló, tomemos la primera, sensibilidad. Bien, sensibilidad, hay muchas historias, pero una que sobresale es la historia, literalmente 2 semanas después de que Dios me dio la visión, sobre el surgimiento espiritual. Estaba en una iglesia y Él me dijo, piensas demasiado como humano. Y cuando pensé en eso, descubrí que hay una dimensión y una esfera más alta. Y luego, en 1998... literalmente Dios me impuso y me dio para que ministrara en una iglesia, claves para operar en lo sobrenatural. Luego descubrí del todo cómo funciona. Unos meses después estaba en Ruanda en una conferencia de pastores con 250 pastores. Justo en medio de una frase Dios dijo, para. Y sí, fue el momento más largo de mi vida. Probablemente no fue más de 1 minuto. Pero cuando tienes 500 ojos viéndote y tu intérprete dice, ¿cuál es el problema? Ese minuto es muy largo. Y María dijo a los sirvientes, lo que Él diga, háganlo. Así que la sensibilidad es ser sensible a la voz de Dios. Y de ese viaje fuiste de inmediato. Y de nuevo, esa es la sensibilidad. Exacto, exactamente. Y la obediencia que lo conlleva, pero al ir ahí al siguiente día... Fuimos a la capilla donde el avivamiento explotó, literalmente se esparció a través del este de África. De hecho, si lo buscas en el internet, se llama el avivamiento africano del este. Pero las personas que fueron tocadas por el movimiento del resplandeciente vivieron largo tiempo, tuvieron un año en Dios, muy profético. De hecho, muchas personas vivieron por más de 100 años. Verás, cuando David recibió esta impartición de la unción del resplandeciente, me dijo que él sollozó por más de media hora y fue totalmente transformado. Y ahora, cuando él enseña sobre estas claves sobrenaturales, hay una impartición de la unción del resplandeciente. Hablaremos sobre eso cuando volvamos. David Martin recibió claves sobrenaturales y cuando operas con estas claves, ¿qué dijo Dios que pasaría? Señales, maravillas y milagros más allá de lo que puedas imaginar. Literalmente el cielo en la tierra. Hablemos sobre la clave de la obediencia. Bueno, son muchas, como ya se dijo en la fenomenal historia de la impartición de Ruanda, de ser obediente a lo que Él diga, y Dios me dijo que hiciera unas cosas que en realidad no tuvieron mucho sentido, pero esta... Y eso te devuelve a que tu mente se interpone en el camino de lo sobrenatural. Es verdad, sí, es verdad. Y en este caso en particular, esta historia, yo oí sobre una chica que moría. Tenía 28 años, 2 o 3 hijos, según recuerdo. Los doctores hicieron todo lo que pudieron durante un tiempo, varios años. La enviaron a casa a morir. Oí al respecto y sentí que Dios me dijo, ponte a su disposición para orar por ella. Y un amigo mío que me dijo la historia llamó al padre y le dijo que me haría muy feliz ministrar a su hija. Y él dijo, ¡no! ¿Y qué habrías hecho tú?
David está determinado a obedecer lo que Dios dice. Y fuiste allí, ¿y qué pasó? Bueno, llamé al padre desde el aeropuerto y dije que vine para orar por su hija. Y él dijo, le dije que no viniera. Él dijo, bueno, Dios me dijo que viniera. La enviaron a casa a morir, y eso fue hace más de 10 años. Muy bien, hablemos sobre la clave de la humildad. Y esta es un área que muy pocas personas enseñan. Muy pocas personas están interesadas en esto. Parece que la sociedad es lo opuesto a lo que Dios dice. Dios dice, humillaos. Bueno, el aspecto clave de la humildad es, la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia, como lo veo, es la habilidad de Dios de hacer por nosotros lo que no podemos hacer solos. Eso me gusta. Creo que Charles Capps, esas personas, él dijo, reconocen su necesidad de mí, no viven en la autosuficiencia, caminan en obediencia a mi palabra, son humildes y saben que me necesitan. Luego él me mostró una segunda visión. En la segunda visión vi una batería con 2 postes, uno negativo y otro positivo. Y cuando pegas un cable positivo con un cable negativo, hay una fuerza invisible. Y esa es la clave que me mostraba. El rayo es una fuerza invisible que no vemos, pero que nos conecta con Dios, a través de un campo de energía. Así que la segunda visión fue, de nuevo, una energía invisible de electricidad. Y cuando conectas un positivo a un negativo, hay chispas, hay calor, hay una transferencia de poder. Y Dios me dijo, yo represento al lado positivo y esos que caminan en humildad son el negativo. Y luego Él me mostró otra imagen, de nuevo, con positivos y negativos, con imanes, de nuevo un campo invisible de energía, magnetismo, y de nuevo si pones 2 positivos juntos, en este caso, ¿cierto? Estos se repelen. Pero 2 opuestos, positivo y negativo, se atraen y se quedan juntos por una fuerza invisible. Y Dios me dijo, así trabaja mi espíritu. Cuando caminas en negatividad, no en el comportamiento o la mentalidad, sino en necesidad de mí, si vives la vida necesitándome, me adorarás con cada respiro que das. Tú eres el negativo. Pero aquí en este país, muchas personas no ven a Dios así, buscan a Dios cuando tienen una emergencia. Sí. En vez de, Dios, te necesito para existir hoy. Dios, te necesito para ser un buen esposo hoy. Dios, te necesito para ser buen padre. Dios, te necesito para caminar en salud divina. Dios, te necesito a cada segundo. De eso estás hablando, pero no tenemos una mentalidad así. Bueno, hacia Él o su palabra. Y esta fue una de las claves que me mostró, es que debemos tener ese respeto y reconocimiento. Su palabra es verdad absoluta y debemos vivir de acuerdo a ella. Así que si Él dice, medita en la palabra día y noche, no es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Sabes qué? Muchos elegimos y escogemos qué cosas, qué preceptos seguimos de la Biblia y cuáles no. Pero Dios dice que es toda su palabra. Creo que debemos tener, como tú lo pones, como Dios te dijo, debemos tener una nueva mentalidad. Aguarda a oír más de los milagros que pasaron cuando comenzó a seguir esta nueva mentalidad. Ya volveremos. Oyó la voz de Dios y se fue a un retiro en una carpa por 8 días para buscar el rostro de Dios. ¿Qué obtuviste de esa experiencia? Bueno, esto es nuevo. Hemos dicho historias que datan de hace un par de años. Esto apenas pasó. Y literalmente, la salida de 8 días en el bosque, en mi carpa y mi perro. Pero lo más importante con Dios me dijo, Sid, que entraremos a una corta temporada de grandes bendiciones y prosperidad. Pero los que la van a disfrutar más son los que pueden llamarse normales, hambrientos de Dios. Y esas personas están esforzándose, están viviendo la vida que Dios quiere que vivan. Van a oír a Dios en un modo más claro. Dios me mostró, volviendo la visión que tuve, la visión abierta cuando vi los rayos de luz. Sí. Él me llevó de nuevo ahí y me dijo, esta conexión está ahí para todos. Pero esas personas que están muriendo a ellos mismos, viviendo para mí, caminando en santidad, aumentaré su banda ancha.
Es como cuando las computadoras salieron hace 25 años. Podíamos hacer un mensaje, podíamos hacer un texto, pero ahora tenemos una banda ancha. Actualmente podemos enviar un video. Y es así ahora. Dios abre las ventanas del cielo. Para esas personas que se esfuerzan hay una banda ancha aumentada. Y literalmente están recibiendo, y van a recibir mucho más, un video en alta definición del cielo, como Branham hizo. Branham lo hizo. Yo oí que lo dijeron en su vida, en su ministerio milagroso. Fue a finales de los 40 y 50, más milagros en su ministerio que otros grandes sanadores evangelistas juntos. David, otra clave sobrenatural es conocimiento. Y el conocimiento del nombre de Jesús salvó su vida, la vida de su familia. Dime sobre Bueno, eso. todo pasó porque decidí meditar en la palabra de Dios para renovar mi mente. Y cuando haces eso, Sid, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este caso en particular, mi esposa y yo y nuestros 2 hijos estábamos en literatura. Y yo no tengo que preocuparme sobre humildad. Es su trabajo hacerme humilde. Sin embargo, mi clave favorita es la siguiente: compasión. La compasión es una clave real. Si ves los milagros de Jesús, antes de muchos milagros, dice, Él fue movido a compasión. Y literalmente esto data de un número de años atrás. Mi esposa estaba embarazada en ese tiempo de nuestra hija. Conducíamos a Wisconsin, nos habíamos mudado a Oklahoma el año previo para ir a la escuela bíblica. Y era Nochebuena, Sid, y literalmente era el día más frío de la historia. El viento helado al norte de Illinois, íbamos de Tulsa hacia el área de Milwaukee en Illinois. El viento helado es... Eso es demasiado. El día más frío de la historia. Continúa. Eran como 21 grados bajo cero, viento helado. Todos decían, no conduzca, no salga de casa, es peligroso, los autos no funcionan en este clima frío. De desesperanza. Y lo reconocí. No era el hombre de fe. Estaba operando en la insensatez y presunción, incluso siendo orgulloso de mi fe, porque estaba aprendiendo, y lo que aprendí es la compasión. Y reconociendo la compasión, definida en el diccionario así, tomar conciencia del sufrimiento de otro. Bueno, cuando tomaste conciencia del sufrimiento de tu esposo, Que una manguera, una vez congelada, se pueda descongelar fuera de una cochera caliente. Pero literalmente Dios pudo derretir el hielo, tal como el agua en vino, un cambio molecular. El auto funcionó muy bien el resto del viaje. ¿cuántos kilómetros? Pues desde ese punto fueron de 400 a 500 kilómetros. Lo que sea que Dios haga por David. Que sea que Dios haga por mí, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el hecho de que